Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana, revista de filosofía. Días tristes para el país, pero que no pueden sino ser respondidos con más reflexión, más crítica y sobre todo con la solidaridad que es la que mueve a los pueblos. Y por eso en esta tarde, a pesar del contexto, vamos a hablar de uno de los contextos más largos que ha vivido la humanidad. Vamos a hablar de Palestina, que es hablar de la herida abierta más persistente del siglo XX y que sigue sangrándonos en el siglo XXI. No se trata únicamente de un conflicto geopolítico entre dos estados o dos pueblos, sino de la cristalización extrema de lo que la filosofía ha denunciado desde hace siglos: la lógica colonial, el despojo sistemático, la negación de la alteridad y la deshumanización del otro. Israel, con el respaldo de las potencias occidentales, ha construido sobre el territorio palestino un laboratorio de colonización contemporánea. Allí se concentran tecnologías de control poblacional, prácticas de segregación, apartheid, desplazamiento forzado y ahora lo que múltiples organizaciones y juristas del mundo denuncian como genocidio en pleno siglo XXI. Que esto ocurra frente a nuestros ojos revela una paradoja aterradora. Vivimos en una era de hipercomunicación donde la violencia es transmitida en tiempo real y, sin embargo, la capacidad de indignarnos y detenerla parece cada vez más débil. La filosofía política nos recuerda que la colonización no solo expropia tierras, sino también memoria, cultura y símbolos. En Palestina no se destruyen únicamente casas y cuerpos, se destruye el tiempo mismo. Generaciones enteras nacen y mueren en campos de refugiados, campos de concentración, deberíamos decir con más claridad, bajo el signo de la precariedad permanente. Hannah Arendt, por su parte, al analizar el totalitarismo, ya advertía que el crimen absoluto no es solo matar, sino borrar la singularidad de cada vida, convertir a los seres humanos en superfluos, y Palestina es el testimonio doloroso de esa condición de superfluidad impuesta. Pero también Palestina nos enseña que la persistencia de la dignidad es necesaria y sobre todo existe. Frantz Fanon recordaba que la lucha anticolonial es también una lucha por la afirmación de lo humano frente al despojo. Cada acto de resistencia en la causa palestina, sea sostener una escuela, plantar un olivo o escribir poesía, constituye una afirmación radical de la humanidad. Desde Diálogos Mundanos queremos abrir un espacio de reflexión que trascienda las narrativas mediáticas simplificadoras, pues no se trata solamente de tomar partido en un juego de equivalencias falsas, sino de comprender filosóficamente lo que está en juego, la posibilidad misma de un mundo en el que la vida de todos cuente por igual. Palestina nos interpela porque desnuda la complicidad global con la injusticia, porque obliga a preguntarnos por la validez de nuestras instituciones internacionales, por la ética de la responsabilidad colectiva y sobre todo por el silencio que a veces guardamos. Dialogar hoy sobre Palestina es en el fondo preguntarnos por el sentido de lo humano frente al poder colonial, que aún define nuestro tiempo. En una semana, el próximo 7 de octubre, se cumplen 2 años desde que inició la última escalada violenta de un genocidio que dura ya más de 70 años. Y por ello, en este programa, tengo el gusto de encontrarme con Paco Velasco, con quien estaremos conversando para conversar sobre la causa palestina y lo que se juega la humanidad en esta lucha. Bienvenidos y bienvenidas, Paco, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias, Diego. Un saludo a la audiencia, un saludo a todos quienes están siguiendo este podcast. Bueno, en primer lugar, creo que es importante hablar de Palestina en su contexto y en su significación, pero para poder entender, para quienes nos escuchan, ¿qué sucede en Palestina? ¿Qué está pasando ahí en este momento? En este momento, digamos, lo último para seguir con esta vocación mía de periodista es que Estados Unidos, junto con Israel, ha propuesto un acuerdo de paz. Hago así, entre comillas, un acuerdo de paz que no es sino la repetición, que no es sino volver con el mismo sistema de lo que tú has mencionado, el apartheid, el genocidio, la limpieza étnica, disfrazado desde mi perspectiva, de un chantaje al pueblo palestino, pretendiendo que, si no acepta este acuerdo de paz,
Palestina, si no acepta Hamas, si no acepta el pueblo palestino, entonces serán vistos de nuevo como los bárbaros que se oponen a esta paz que les está rogando, imponiendo, diría yo, pero que les está sugiriendo, digamos, Occidente, las potencias, fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, en este momento, ese es el dilema. Ya está esperando, ha puesto casi un ultimátum, Trump diciendo, en 3 días Hamas tiene que resolver, tiene que decidirse. Pero claro, esto es, como tú has dicho, esto tiene otras implicaciones. Yo saludo, Diego, el esfuerzo que estás haciendo desde la perspectiva filosófica. Es fundamental entender y comprender cómo responder frente a esta arremetida que no es solo armamentística, que no es solo de un crimen de Estado, de una limpieza étnica, sino habremos leído todos este manifiesto del Habermas, de horroroso, espantoso manifiesto de uno de los filósofos, además con cierto grado de aceptación. Uh-huh. Entonces creo que por eso el esfuerzo de la filosofía es fundamental. Ahora, tú mencionaste algo que es importante porque, como efectivamente dices, Diálogos Mundanos tiene la intención no solamente de discutir la coyuntura, sino de analizar sobre la coyuntura qué es lo que está sucediendo en el pensamiento y en la reflexión. Y tal vez la primera pregunta que quisiera hacerte, cuando uno habla de paz, parecería que es un conflicto en el cual hay 2 bandos que están en una guerra. Eso, ¿cómo debemos desmontar? Y quiero decirlo claramente porque tomamos postura en este programa, no vamos a hablar de falsas equidistancias, sino cómo desmontar, cómo puede el pensamiento y la reflexión desmontar esta idea de que hay 2 países o 2 estados que se están debatiendo en una guerra y qué es lo que realmente está pasando en este conflicto. Tú decías que faltan pocos días para celebrarse el bienio de este ataque de Hamas que determinó semejante respuesta sangrienta por parte de Israel. Yo quiero comenzar con una frase de un poeta político que fue alcalde de Nazaret, Tzé Sayad, no es Edward Said, no son las grandes letras. Él decía: nosotros, los palestinos, no somos mejores que cualquier otro pueblo, pero ningún otro pueblo en este mundo es mejor que nosotros. Queremos ser iguales a todos los demás y ser libres. Esa es la aspiración, digamos, de la paz, que ningún pueblo se crea superior a otro y que por lo tanto, a nombre de esa pretendida superioridad, le encarcele como lo que está ocurriendo. De manera que, desde la perspectiva de la paz, solo es posible comprender, digamos, este ruego del pueblo palestino, de los niños, pero al mismo tiempo esta exigencia del pueblo palestino. Digamos, está rogando, está diciendo, queremos ya no sufrir lo que estamos sufriendo. Pero esto solo se puede dar como iguales, es decir, entre pueblos iguales. ¿Qué tal la propuesta de Trump y de Netanyahu? Que los palestinos casi considerarlos una especie de subespecie a los cuales hay que protegerles, hay que darles esta salida, a ver, y claro, no con ustedes palestinos, con ustedes no, Tony Blair, el señor Donald Trump, Netanyahu son los que van a dirigir. Ustedes esperen, porque ¿cómo puede haber paz si está en duda para el imperio, para Estados Unidos, si está en duda la mínima capacidad de raciocinio, de gestión de otro pueblo? Por eso empecé con esta frase de: nosotros, los palestinos, no somos mejores que cualquier otro pueblo, pero tampoco ningún otro pueblo en este mundo es mejor que nosotros. Ahora, cuando tú hablas de eso, podríamos hablar de la base de la dignidad humana como una condición que sigue siendo una plataforma de reivindicación frente a todas estas superioridades y formas de opresión que diferentes grupos de poder, porque no son otros pueblos, son grupos de poder que se toman el nombre de pueblos, digamos, como en este caso el pueblo judío, para someter. Sin embargo, hay algo que es muy preocupante en la causa, en el conflicto palestino, en lo que está sucediendo con Palestina, y es esto que tú mencionabas, esta suerte de subespecie a la cual Israel se arroga el derecho de utilizarlo como un laboratorio para
unas prácticas que son absolutamente perversas. Ayer escuchaba a Netanyahu decir que TikTok, por ejemplo, es el arma más importante que ellos tienen en este momento, porque es la banalización de la vida. O sea, ya vivimos 2 años y parece que estamos inmunizados a esta idea de que ahí, bueno, se está muriendo la gente y más o menos no hay un concurso deliberado de personas. Tú mencionabas también, por ejemplo, esto de pensar que el otro como un animal, la negación de la condición humana, y el ministro de Defensa israelí decía hace un tiempo, ellos son animales, no tienen derecho a vivir. ¿Qué se juega ahí en términos de la condición humana? ¿Por qué es importante en ese sentido pensar que la causa palestina, a miles de kilómetros como estamos nosotros, merece la pena ser reivindicada y hacer de esa causa también una causa de nuestras luchas? Porque todos los pueblos del tercer mundo, digamos, toda la estigmatización que Occidente ha hecho de árabes, de persas, o sea, iraníes, de musulmanes, obviamente de los pueblos de América Latina, de América del Sur, obviamente ahí hay un principio tenebroso. Yo voy a seguir citando a gente, vos sugerías ponías lo de Frantz Fanon, y a mí el martiniqués o martaniqueño Aimé Césaire me encanta. Él decía, con respecto a la Segunda Guerra Mundial, con respecto al nazismo, digo, para comprender, es decir, mira lo que dice él, y miren, a quienes los escuchan, nos ven. Sí, valdría la pena estudiar clínicamente en detalle los pasos dados por Hitler y el hitlerismo y revelar al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que, sin que se dé cuenta, tiene un Hitler dentro de sí, un Hitler que lo habita, que Hitler es su demonio, que si despotrica contra él está siendo incoherente y que en el fondo lo que no puede perdonar a Hitler no es el crimen en sí. El crimen contra el hombre no es la humillación del hombre como tal, es el crimen contra el hombre blanco. Ese es el problema aquí. La humillación del hombre blanco y el hecho de que aplicara a Europa métodos colonialistas que hasta entonces estaban reservados exclusivamente a los pueblos árabes, indios, africanos de piel oscura. Este es el tema aquí, es decir, se dolió tanto Europa, se dolió tanto el mundo por el genocidio, y nosotros también, desde luego. Claro. ¿Quiénes de nosotros no hemos seguido mirando aún ahora las películas, digamos, que hablan sobre... Pero claro, ¿por qué Europa se espantó en ese momento? Y fue una cosa monstruosa lo que ocurrió, y lo que ha ocurrido en los otros crímenes. Digamos, por ejemplo, el exterminio de los pueblos negros, todo el transterramiento de 20, 25, 30 millones de hombres y mujeres negras traídos desde el África. ¿Por qué no nos espantamos? Y lo que está ocurriendo ahora con Palestina, desde luego. Entonces, hay una manera distinta de mirar el crimen de Estado, el genocidio, el exterminio, la limpieza étnica. Una cosa es cuando el europeo blanco, los 6 millones de judíos, los romaníes, los 20 millones de rusos blancos que murieron. Es muy distinto cuando se trata de este grupito de piel oscura y de costumbres, digamos, exóticas, por poner. Ahí hay un problema fundamental que es el que dice Aimé Césaire. Hay un Hitler que está vivo, que está redivivo, es decir, que renace, que está renaciendo y que está presente ahí en cada acto, como el que está teniendo lugar en este momento los actos contra Palestina. Con lo que tú mencionas, y a propósito de Fanon y citando a Echeverría también, habría una blanquitud que justifica y legitima el poder, digamos, de un grupo humano por el color de la piel, pero que no solamente se expresa en esa blanquitud, sino que es tal vez la consecuencia de un afán colonial que persiste. Cuando uno habla de luchas anticoloniales o de postcolonialismo, a veces la gente dice, no, pero eso ya pasó hace 500 años, y sin embargo, cuando uno ve lo que sucede en Palestina, es lo mismo, es la aplicación de este poder de la blanquitud sobre los otros, sobre el sur global. Y en ese sentido, ¿cómo entender este silencio que tú mencionabas ya no solamente de quienes son auspiciantes, de los que se benefician de la guerra, de los mercaderes, de
de la necropolítica. Pero ¿cómo podemos entender que las instituciones que son, en teoría, después de la Segunda Guerra Mundial, garantes, insisto, en teoría, de esta carta básica que son los derechos humanos, no digan mucho o no sean ni siquiera ni lo mínimamente efectivas para poder detener esto que está 2 años, día tras día, pasando en Palestina? Yo creería que hay algunos factores. Yo pensaría, por ejemplo, ¿por qué el silencio alemán? O sea, ¿por qué la complicidad, más bien dicho? Porque no hay solo ¿por qué la complicidad alemana que ha suministrado equipamiento militar a Israel? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás? Si en teoría, digamos, todo el mundo dice, pero ¿cómo? Dice, los israelíes están cometiendo lo que cometen contra los palestinos cuando ellos mismos fueron víctimas de semejante aparato genocida que fue el nazismo. Entonces, yo me he quedado pensando, preguntándome, y eso es lo que creo que uno debería hacer, preguntándome, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la relación de lo que tú decías, de este nazismo con el genocidio? Voy a pedir perdón a un montón de gente, al conjunto de la sociedad europea y al conjunto de la sociedad alemana también. ¿No están con una nostalgia del genocidio? Es decir, como si fuese el genocidio una manera de resolver unos problemas. Ya después de Nuremberg y todo lo que ocurrió con los nazis, pero es como si persistiera. Hay una manera de resolver esto, o sea, la famosa solución final de los nazis, claro, que era las cámaras de gases y todo eso, está presente aquí. El conjunto pensando en Alemania, pero pensando en Francia, pensando en toda la filosofía europea. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos cuando o tal vez tienen demasiada, iba a decir otra cosa, pero prefiero decir demasiada paja en el ojo propio? Tienen demasiado cola ahí. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué esta manumisión, esta sumisión a Estados Unidos? No puede solo ser un tema, digamos, económico, que también hay, desde luego. Israel quiere anexionarse, Gaza quiere anexionarse Cisjordania, porque no tiene los recursos que tienen, no tiene el petróleo que tiene, el gas, sobre todo que tiene la costa gazatí, no tienen necesitan, yo veía, los israelíes necesitan comida. Y por ejemplo, aún los pueblos árabes alrededor de Gaza, o sea, Cisjordania, Qatar, han sido incapaces de ver por sus hermanos y de hacer un pequeño boicot al suministro de alimentos para Israel. Entonces creo que hay algunas explicaciones por las cuales, ¿qué está haciendo Francia con los pueblos africanos? Está extrayéndoles los recursos, está extrayéndolos de un régimen colonial monstruoso. La Corte Penal Internacional, hasta Netanyahu, solo tenía como sujetos a quienes les había emitido órdenes de captura a estos dictadores africanos que eran cómplices del colonialismo, del neocolonialismo europeo. Pero el genocidio alemán con los pueblos africanos, ahí ellos están encubriendo una relación neocolonial con los pueblos latinoamericanos, con los pueblos árabes, con los pueblos del tercer mundo en definitiva. Esto que tú dices es muy interesante porque, claro, los silencios se justifican usualmente desde la causa económica, pero tú vas más allá y estás diciendo que habría un elemento ya casi que ontológico, es decir, una situación desde la cual incluso las personas que no están directamente participando, pero que son parte de una sociedad blanca, justifican y legitiman esto, y me hace pensar mucho en lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Cuando hay gente superflua en el mundo, y parecería que claro, el poder militar israelí tendría la facultad de este momento ya de acabar con
los 2 millones, casi 2 millones de gazatíes que están ahí. ¿Por qué no lo hacen? Porque se ensañan no solamente en exterminar a su enemigo, sino de tenerlo ahí como un ejemplo. Me parece que puede ser como hasta un ejemplo para el mundo, ¿no? Es decir, miren lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer con la complicidad de todos estos organismos. ¿Qué sucede ahí en la condición humana y qué podemos hacer las personas cuando comprendemos esta situación? Hay que recordar que de todas maneras podrían invadir Gaza, digamos, no sé si lo han hecho, han destruido uno por uno todos los edificios de esa bellísima ciudad que ha sido y que tiene 6.000 años de historia, Gaza. Además es un complejo urbano chiquitito, más pequeño Claro. que la provincia de Pastaza, o sea... Sí, de un poco manera entre que- Cuenca y Cañar, Azuay y Cañar Exactamente, más o menos la extensión. exactamente. Sí. De manera que no habría... Pero entonces el primer problema es, no podrían quedarse, porque la resistencia palestina es un problema grave para ellos. Hay un problema de resistencia palestina que les impediría, digamos, una apropiación ya pacífica, de manera que lo que queda es esto, lo que está ocurriendo, una limpieza étnica, más un genocidio, más un conjunto de prácticas que hagan que la población finalmente se vaya. Yo diría que ese es un problema. El otro problema es también el que no ha sido posible, o sea, el sionismo, a pesar de tener la violencia de las armas, bueno, todo sistema colonial es un sistema de por sí violento, que no tiene ideas, no tiene conceptos, lo que tiene son leyes coloniales, lo que tiene son armas, lo que tiene son despojo de los derechos, pero lo que vos ya pergeñaste, y es que hay una necesidad de mostrar al mundo exactamente que hay una subhumanidad. O sea, hay en el mundo eso, o sea, eso hay una... Los pueblos somos desechables. Descartables, exacto. Descartables. Yo digo, siempre recuerdo eso que dicen de los niños de los gamines de Bogotá, ¿no? Así les llaman a los descartables, o sea, los guaguas que viven en las calles. Pero el pueblo palestino, digamos, ha tenido unas expresiones que a pesar de semejante campaña, 70 años, 80 años de exterminio, y sin embargo, el pueblo palestino es capaz de tener una selección de fútbol, por ejemplo, y de ir a competir. El pueblo palestino. Por eso, te digo, aún entre nosotros, no sé si todos recordamos esta canción del Residente, en la cual dice que ve explotar como palestino, que ve explotar. Hasta el Residente, hasta Calle 13, que es, digamos, un tipo tan querido. El estereotipo del palestino es este que está listo a explotar. O sea, aún él... tiene un estereotipado al que va a explotar, al exótico que entierra de una manera rara a sus muertos, que tiene y no ha sido posible eliminar ese residuo de humanidad que está presente en semejante pueblo martirizado. Esto que mencionas me hace acuerdo a lo que Dussel decía: los pueblos que tienen voluntad de vida no pueden ser eliminados. Y la resistencia tal vez deba ser pensada mucho como memoria también, en el sentido de que mientras tú te aferras a un elemento de tu causa, pues no hay forma de que se acabe. Podrán matar a miles y miles, y sin embargo la causa palestina va a seguir existiendo. Y quería preguntarte, porque tú, además de tener todo el conocimiento sobre la causa palestina, activas en la coordinadora de solidaridad con la causa palestina, ¿cómo se ha logrado o por qué en el mundo se ha dado esta respuesta también? O sea, que no quiero quedarme solamente en el control hegemónico de los medios y el discurso, porque también tú ves cada vez más movilizaciones multitudinarias, y en todo el mundo, en cada movilización hay una bandera palestina que está flameando. ¿Qué rol tiene ahí la memoria? Y la memoria no solamente como el gesto del pueblo, sino de una memoria política que se expande como un compromiso internacionalista. Solo antes de contestarte, una reflexión con respecto a la violencia,
Porque, digo, cuando hay aún esta estigmatización por parte hasta del residente del calle 13, decirle al palestino que va a explotar. O sea, yo me he preguntado siempre, digo, uno tiene, cuando presentamos una película en los teatros que hemos presentado aquí en Cuenca, algunos de los filmes que hemos presentado sobre Palestina, ¿no? Entonces digo, chuta, yo voy a decir también que condeno lo de Hamas. O sea, que para no quedar como una suerte de condenas toda violencia. Sí, aguanta. Oye, hay una violencia. ¿Te acuerdas de vos que dices del Fanon? Es la sociología de la revolución del Fanon. El Fanon ahí no es que hace una apología de la violencia. Él hace una explicación de la violencia de los pueblos colonizados. Dice él, ¿cómo respondes a la violencia del colonizador? ¿Cómo respondes? Uno se pregunta, ¿será que ellos quieren, los palestinos, ser el pueblo que se suicida, que se pone en el cuerpo los cinturones con explosivos para hacerse detonar frente al soldado israelí? ¿Será una elección o será una inevitable respuesta frente a un sistema que no solo les ha despojado de la tierra, del agua? Nosotros ahora que estamos en la pelea del agua aquí en Cuenca, oye, en Palestina les ponen concreto armado encima de los pozos de agua, de esa agua, del H2O. Pero además han pretendido poner concreto armado sobre esto que hemos estado diciendo, que es la deshumanización. Deshumanizarle de tal modo que sea imposible que se reconstituya. Y sin embargo, todos los pueblos de la tierra, digamos, los gringos, los judíos de todo lado, han hecho extraordinarias protestas. Todas las epopeyas que hemos visto en los estadios de fútbol, las plazas, parques, las flotillas que han estado. Aquí vive en Cuenca un médico que ha ido 8 veces a Gaza un día deberías invitarle tal vez para que cuente. Él tiene la emoción de lo que es el pueblo palestino, de la comida, de la cultura que hay, digamos, de la manera de la humanidad que está presente en Palestina. Es muy interesante conversar estas situaciones, además de ir comprendiendo un poco más la profundidad de lo que sucede en Palestina. Pero cuando tú hablas de la violencia como un recurso, cambia muchísimo también la perspectiva, y quisiera profundizar sobre esto, porque por ejemplo Netanyahu hace algunos meses decía que desde el río hasta el mar, que es la consigna de Palestina, o el Free Palestine, deberían ser considerados al mismo nivel del Sieg Heil de los nazis. Entonces hay un ejercicio de una violencia total que no puede ser respondido de otra manera. Y creo que es importante más bien preguntarte, porque muchas veces a las personas que defendemos la causa palestina te interpelan desde eso, pero ¿cómo puedes justificar esto, el atentado? ¿Cómo puedes justificar lo que hace una guerrilla o una organización beligerante como Hamas o como la Organización de Liberación Palestina? ¿Qué sentido tiene la violencia? Y reivindicar y preguntarte así como a quemarropa, ¿necesitamos defender la violencia como un recurso de los pueblos? Yo diría, en primer lugar, obviamente necesitamos condenar la violencia. Ese es un primer, digamos, acto humano. O sea, condenamos la violencia, no glorificamos la violencia. Pero uno se pregunta, a ver, digamos, todas las huestes patriotas que estuvieron en la independencia, en las luchas independentistas contra el coloniaje español. Digamos, aquí el héroe, el Abdón Calderón. O sea, él tenía que ir a recibirles con flores a los españoles, o tenía que empuñar un arma. ¿Qué tenía que hacer? Pero el pueblo cuencano en general, digamos, en las luchas contra la invasión desde el sur, ¿de qué otro modo Eloy Alfaro, digamos, y la montonera revolucionaria tenía que enfrentar a semejante? No estoy diciendo, no, por lo tanto, Fanon
nunca glorifica la violencia por la violencia. Uh-huh, Lo que está haciendo Fanon, lo que nosotros decimos es, esta es una... Pero pongamos en George Washington, los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿cómo se enfrentaron al imperialismo inglés? O sea, con flores, con claveles no fue. O sea, en el Maine, en el río, en Washington, en el Potomac, en fin, enfrentaban a bala, o sea, perdiendo, destrozándose, ya sabemos, destrozando sus cuerpos frente al aparataje armado. De manera que hay esta violencia, la violencia de los cuerpos, o sea, la violencia y el otro es el tema de la violencia de los... ¿Cómo reacciona un guagua que tenía a su papá, a su mamá, digamos, en Gaza y que les ve morir destrozados? ¿Qué esperamos de él? ¿Cuál es la respuesta mínima? Frantz Fanon estudió la psicología del colonizado frente al acto de la barbarie del colonizador. ¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se cura de semejante trauma de ver cómo le mataron a papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos? ¿Cómo se cura? Digo, yo dejo la pregunta, no es que tengo yo la respuesta. Claro. ¿Cómo se cura los hijos del Efraín Fuertes, indígena asesinado en Cotacachi? ¿Cómo se cura? ¿Qué le decimos? ¿Conformismo? Le decimos paz, muestra la otra mejilla. ¿Cómo? ¿De qué manera los pueblos, digamos, viendo que les quitan todo, hasta le quitan la dignidad? ¿Cómo reaccionan? Pensando justamente a propósito de la violencia, Walter Benjamin hace una diferenciación entre la violencia mítica y la violencia divina, digamos, a nivel filosófico, cuando la violencia se ejerce desde el poder y cuando la violencia se ejerce como una consecuencia de esto. Pero en el fondo también hay una violencia ideológica, y me gustaría tener tu criterio sobre esto, porque lo que sucede en Palestina no es la consecuencia de un antisemitismo, digamos, o una bronca contra los judíos que históricamente fueron perseguidos en Europa y que tuvieron que irse a refugiar, sino es la radicalización de algo que me gustaría tener tu criterio, del sionismo. Porque también es importante decir por qué cuando uno se pone del lado de la causa palestina puede asumir un discurso antiimperialista y antisionista, que representa ese conjunto de ideas supremacistas que en este momento no solamente están afectando a Palestina, son la amenaza inminente de todos los pueblos del sur global. Entonces, esa vocación, digamos, de activar por la causa palestina también es un elemento ideológico que va más allá de decir pobres palestinos. Hay como un componente ideológico mucho más fuerte. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo reacciona, digamos, yo estoy pensando, ver, el pueblo de las mujeres, por ejemplo, lo digo, las mujeres, ¿cómo reaccionan con la depravación moral del machismo? O sea, el sometimiento violento, bestial del machismo. ¿Cómo reaccionan contra esa corrupción moral, esa bestialidad que es pero no, utilizo mal, pido disculpas. El sinónimo de bestias, aquí en el subtrópico se le llama bestia a la mulita, a extraordinario animalito de carga. Entonces, no es bestial. No hay es muy humano. Eso es una depravación moral, es un envilecimiento del espíritu que ¿cómo reaccionan las mujeres frente a esto? ¿Cómo han tenido que reaccionar frente a esta horda violenta del despojo de su dignidad? Y de todo, o sea, no sirves para nada, no me sirves para nada. ¿Cómo es que los pueblos pueden enfrentar esa la palabra, es la fractura, o sea, la descomposición, fracturar, un cuerpo fracturado, o sea, un pedazo por aquí, otro pedazo por acá, ya no sé, digamos, ese es un elemento socorrido que la primera vez que un guagua
La primera vez que un guagua se reconoce como ser humano es cuando se mira en el espejo y se ve enterito. Se ve, o sea, soy yo mismo, mi carita, mis manos, mis pies, son de mi mismo cuerpo, soy uno solo. Imaginemos el cuerpo social, desparnancado, descuartizado, que es eso que hacía, estoy pensando en el Tupac Amaru, como 4 caballos, eso era la manera con la cual se hacía una pedagogía del orden con los pueblos, claro. Eso es, así te hacemos. Al cuerpo social está ocurriendo exactamente lo mismo. Y en esa idea de cuerpo social, no solamente la causa palestina podría ser en defensa de los palestinos, sino en defensa de la humanidad. Desde luego. Es decir, en defensa de Israel, solo sí y solo sí los palestinos son libres, los israelíes serán libres. Pero se están diciendo clarito, ahí hay una tríada que es el ministro de Defensa, el Smotrich, el Netanyahu y el otro, que no recuerdo ahora. Esa es una tríada que ese es el elemento que le está oprimiendo y que le está deshumanizando aún al pueblo israelí. Claro, ahora, cuando tú hablas de esos nombres, no son nombres judíos necesariamente. No. Porque también creo que es importante desmontar esta idea del pueblo prometido y bueno, ya toda la cuestión bíblica de que llega el pueblo judío a su tierra, porque la mayoría de sionistas que han tenido históricamente el poder en Israel no son personas de orígenes que nacieron ni bereberes, en la tierra hebrea o que nacieron en Palestina. Entonces, ¿cómo comprender ahí o cómo enmarcar, digamos, esta lucha? Porque lo que nos interesaría es sobre todo que la gente entienda que cuando uno pone algo sobre Palestina y se indigna por Palestina, no es solamente un ejercicio de esta solidaridad normal y natural, digamos, del humano por compadecerte del otro, sino es un ejercicio también de defensa de la propia humanidad, que cuando dicen en Palestina se juega la humanidad, me parece que es una frase totalmente cierta. Si nosotros dejamos de hablar de Palestina, no va a desaparecer Palestina, puede desaparecer nuestra humanidad. Y tal vez para regresar un poquito a lo que tú decías al principio, uno siempre establece comparaciones con lo que fue el régimen nacional socialista. Sin duda la barbarie, todo lo que sucedió, se puede comparar con lo que está pasando en Gaza, que es un campo de concentración a cielo abierto. Pero los nazis tenían una diferencia, ellos lo escondían. O sea, sus campos de concentración estaban apartados. ¿Qué sucede hoy con la humanidad que lo ve transmitido en tiempo real y no tiene la capacidad como de mover algo? Es que sabes algo, Diego, hay Sartori, creo que es el que habla de lo que significa digamos, hay un hecho de sangre. Un hecho de sangre, no sé, un disparos en un parabrisas y hay una persona, ¿no es cierto? Este hecho de sangre es visto la primera vez, digamos, por los testigos que presenciaron esto. La segunda vez, por los camarógrafos que llegan corriendo y que toman las tomas de los vidrios del asiento ensangrentado. La tercera vez en el informativo del mediodía. La cuarta vez en la noche, todos los noticieros de televisión que además se pelean por tener la primicia. Al día siguiente, ese un solo hecho de sangre se ha multiplicado por 100 veces, ha sido visto 100 veces. Entonces, ha perdido el carácter de episodio, ha perdido el carácter de histórico, sino que es una repetición. Como rebobinar el cassette y otra vez. A ver, oye, eso algo nos tiene que estar produciendo en la psiquis. Es decir, una persona que con el teléfono celular mira una y otra vez regresa, y otra vez ve el crimen, y otra vez es que quiero ver cómo, y otra vez. Lo que tú decías hace un minuto, ahí está ocurriendo un envilecimiento inconsciente de la humanidad, porque ya los hechos se repiten, los acontecimientos vuelven a ser lo mismo, entonces, ¿qué más da? Hay gente, digamos que, claro, yo he escuchado gente de buen corazón que dice, no, yo no quiero ver, yo no quiero ver. Ya, ok, digamos, ¿qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que no quieres ver? Dice, entonces que no quiero ver esa violencia porque me lastima, me enferma, me deja mal. Y entonces es una situación súper paradójica la de la humanidad.
que por un lado repite y reprisa una y otra vez, y por otro lado, digamos, una novedad que dice, no, esto me espanta la sangre. Cuando uno piensa todo lo que se ve, cuando reflexionas y te espeluznas, te conmueves, digamos, humanamente, es muy interesante pensar cómo siguen existiendo poetas en Gaza. O sea, cómo pueden seguir habiendo artistas. Y hay videos que son, no sé si puedo llamarlos maravillosos por lo sublime que representa, o sea, el hombre de sábado resistiendo en la miseria, pero gente en medio de todos los escombros, tocando una guitarra, cantando, niños incluso que pueden reír. ¿Qué hay ahí también no de la palabra resiliencia, porque tal vez me parece que es muy liberal, pero en ese ejercicio de resistir en la vida, ¿qué nos deja también de enseñanza palestina? La causa palestina, la gente que está ahí en Gaza, los reporteros que están, los poetas que están diciendo. ¿Qué aprendemos de eso? Se ha dicho algunas veces que en el Ecuador, por ejemplo, la única reflexión válida es la reflexión poética. Hay gente que dice así que yo estoy pensando en el valor de las palabras, de las imágenes, de las metáforas del César Dávila Andrade. Yo soy Juan Atampán, Yotán, Bernabé Laña, Yotán, Sebastián Pumacuri, Yotán. Y entonces ya se sabe que no es solo la metáfora visual, o sea, lo que te está diciendo. Nací, chorlaví en Chamanal y Tanlagua, mucho agonicé, sudor de sangre tuve en mis venas, añadí así más dolor y blancura a la cruz que trujeron mis verdugos. No solo hay una imagen visual, sino que hay además una imagen sonora, hay algo, la poesía te está haciendo un tam-tam, 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 te estás, el verso del Edward Said o del Mahmoud Darwish, ¿de cuál es este que dice, mi patria es mi pasaporte? Darwish, creo. ¡Qué bestia! O sea, no tengo patria, no tengo patio, tengo pasaporte, es mi único carta de existencia es mi pasaporte. Entonces la poesía, desde luego que es una de las maneras de reconstruir ese cuerpo descuartizado. Para ir terminando, porque vamos con el tiempo y bueno, creo que podríamos hablar de la causa palestina 3 horas y aún habrían cosas desde las cuales condenar lo humano y a la vez maravillarnos de lo que lo humano puede hacer para resistir. Pero no quiero dejar de asociar lo que está pasando en Palestina también con lo que sucede en Ecuador. Porque cuando uno dice que el sionismo, que los causantes de lo que está pasando en Palestina son también cómplices de lo que sucede en Ecuador, no es una metáfora, es una constatación evidente, por ejemplo, de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas son instruidas por personal israelí. Las fuerzas de defensa israelitas vienen y capacitan a policías. Yo recuerdo las manifestaciones de hace, 18 años, eran otra cosa, hasta que llegaron los israelitas a capacitar a los policías y de repente, pues sus métodos de violencia simbólica y de acoso psicológico, una manifestación, eran completamente diferentes. Entonces, ¿por qué necesitamos asociar al sionismo como un enemigo de la humanidad entera y en este caso de Ecuador? Y también, ya en términos más políticos, lo último que ha hecho Daniel Noboa cuando se mete en un conflicto que parecería no tener sentido, cuando condena a Hamas y a todo esto, pero ¿qué le pasa a Ecuador el momento que cierra los ojos de lo que está pasando en Palestina para el Ecuador? Ojo con algunas fechas. En noviembre del 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Benjamín Netanyahu, en ese momento el ministro de Defensa, Goliant, y el principal directivo de Hamas. Emitió órdenes de arresto internacional. Está hablando de la Corte Penal Internacional. Órdenes de arresto internacional. En noviembre del 2024. En mayo del 2025, el 5 de mayo, el presidente de la República va, le abraza, le da la mano y dice, tenemos los mismos enemigos. Oye, no habrá quien le diga, hey, Noboa, la Corte, el Ecuador es signatario de la Corte Penal Internacional, vos te diste la mano, le alabaste a un
tipo que tiene orden de prisión de la Corte Penal Internacional, acusado, dice el dictamen decía, porque hay graves indicios de cometimiento de genocidio, limpieza étnica. A Netanyahu y va y la abraza. Oye, Noboa, el Ecuador es signatario de la Corte Penal Internacional, porque Israel argumenta que efectivamente ellos no son ni Estados Unidos, claro, no han firmado, pero Ecuador sí es. 1, 2, la caravana humanitaria que hace Noboa, entre otros, ahorita acabo de leer un tuit del embajador italiano que dice claro, que son terroristas, dice. Le acusa, digamos, un senza vergogna, lo diría en italiano, que sinvergüenza. Oye, digamos, lo mínimo que tendría que hacer un presidente es, oye, cállate la boca. Tú estás haciendo un acto que se llama injerencia, con J, injerencia en asuntos de otro estado y expulsarlo. Ese convoy humanitario es igualito al convoy humanitario que hizo Netanyahu, como una trampa para que los palestinos que van a coger los alimentos, asesinarlos. Hay una categoría en la jurisprudencia israelí que es la detención administrativa. ¿Cuántos guaguas, niños, estoy diciendo menores de edad en la Cisjordania, en la West Bank? 4.000 niños están detenidos con esta figura de la detención administrativa. ¿Qué es lo que hizo Noboa con los 12 de Otavalo? ¿Qué delito habían cometido para mandarles además a la cárcel Entonces, son una cantidad. Y no hablemos del aparato mediático que está utilizando Israel, lo que tú decías de Netanyahu, que TikTok es su principal aliado. ¿Cuál es el aparato propagandístico que está utilizando Noboa? De manera que ahí hay la configuración de un conjunto de prácticas que, digamos, son absolutamente evidenciables de que son idénticas a la conducta de los... Aquí en el Ecuador tengo la información de que en Montañita hay estos sionistas, soldados del sionismo, que cuando ya han cumplido 2, 3 años de servicio militar, les manda pagados del gobierno al mundo entero a vacacionar. Claro. Ya en Brasil fueron identificados, pero claro, van con doble función, pero van con octavillas a hacer propaganda del nazismo y a hablar mal de los palestinos, de todo eso, ahí en Montañita. Noboa, esto te va a caer más tarde o más temprano, estás jugando con fuego. Y cierto que jugar con fuego, un prestidigitador, un malabarista, puede tener las antorchas y lanzarlo al aire. Y la gente puede ver, mira, va la antorcha y regresa a las manos, va y regresa. Puedes tener éxito en que la gente se fije, pero ojo, puedes quemarte, Noboa. Puedes quemarte porque estás jugando con fuego. Y cuando se habla de esta relación que existe entre el sionismo y su injerencia, porque además son los dueños del capital global, también es muy importante recordar históricamente, originariamente los capitales judíos, digamos, pero los capitales sionistas intervienen en la política de todos los países. Y ahí sí me gustaría, para acabar, consultarte, ¿por qué es importante una estrategia que el movimiento por la causa palestina ha impulsado históricamente, que es el BDS, el boicot, la desinversión y el saqueo? Porque no solamente es manifestarte y decir sí, estoy a favor de la causa, sino que hay acciones concretas que pueden cambiar. ¿Qué impacto tiene eso en la vida diaria de las personas y qué impacto puede tener también para apoyar la causa palestina? Ojalá lo pueda decir rápido. A ver, ha habido el reconocimiento a Palestina de países como los de el United Kingdom, el Reino Unido, Australia, Canadá, les reconocen que, digamos, inglés con semejante, les reconocen a Palestina, les reconoce Francia. Solo la miserable de la Meloni de Italia no lo ha reconocido, y por eso este embajador. Bueno, entonces, le preguntan a los palestinos, se preguntan ellos, ¿es suficiente el reconocimiento? Ellos dicen, no es suficiente. La única manera
de que Occidente pare el genocidio es, número uno, con un embargo militar absoluto. Es decir, nadie le vende armas. Nadie, no está, yo estoy diciendo acaso que nadie le venda comida a Israel. No estoy diciendo eso. Que nadie le venda armas a Israel. Un boicot a todas las empresas que están financiando el genocidio. Boicot. Desinversión. Que separen las inversiones que está haciendo el mundo entero. Y desde luego sanciones. Lo que están pidiendo los palestinos son sanciones. No puede ser que haya un pueblo que habiendo sido sometido al equivalente a 2 bombas nucleares en toneladas de TNT, no puede ser que eso quede en la impunidad. No, por eso te digo, Novoa, la impunidad es una palabra fuerte. La impunidad. Ni los jerarcas nazis que trabajaron con la IBM gringa, porque no es que ni ellos se salvaron, Algunos, el Mengele que se escondió en Argentina, finalmente fueron, porque tiene que haber la humanidad, tiene que continuar en la lucha. Entonces, la sanción, la desinversión y el boicot son elementos fundamentales para mostrarle al planeta de qué está hecho el genocidio. Y con esta sí nos vamos, pero en medio de todo esto, en medio de la atrocidad que uno observa, de lo histórico, lo largo, digamos, en el tiempo, parece ser que cada vez también hay un viso de esperanza, porque no es fácil pensar que ahora el rey de España, por ejemplo, vaya a las Naciones Unidas y hable. No era normal en la anterior campaña violenta que fue en el 2015, 16, que países como España, como Irlanda, como Inglaterra estén tomando posiciones, que hay una posición como la de Francia ahora en Naciones Unidas. Y bueno, creo que es importantísimo reconocer, así como el gesto tan valiente que ha tenido Petro de hacer. O sea, creo que hay que tener orgullo latinoamericano de tener un presidente como Petro, como Lula. Pero, y la gente, o sea, la Greta Thunberg, que al principio era una chica ahí que estaba hablando del medio ambiente, ahora está arriesgando su vida. Entonces, quiero terminar el programa pensando en cuál es la esperanza que tenemos en la lucha por la causa palestina también. ¿Qué nos deja de lección para decir que luchar vale la pena? No hay manera de escapar a este planeta. O sea, no hay manera de irse. Aunque Elon Musk lo proponga. Aunque Elon Musk lo proponga y ya tenga las naves listas. No hay manera de escapar. Esta edentina del genocidio palestino todo el mundo está oliendo. Todo el mundo huele la edentina del genocidio, a lo que huele la cadaverina, a lo que huelen los cadáveres descompuestos, putrefactos. Todos estamos oliendo. No, esa es, digamos, una ineludible ley de la naturaleza. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay. Eso yo, con ese refrán de mi abuelita, yo acabaría. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Sonrío porque en la lucha está la alegría. No puede haber otra cosa que eso. Y la reflexión, el pensamiento tienen que ser sobre todo eso, herramientas para recuperar la esperanza en que pelear tiene sentido y hacer de cada uno de las herramientas que disponemos la humanidad, eso, herramientas para cambiar la realidad. Sudáfrica tenía un régimen horrible de segregación racial que parecía eterno y sin embargo se acabó. Los campos de concentración parecían ser el cementerio de la humanidad y se acabaron. Y decir que Palestina vencerá, pues efectivamente es una reivindicación que tal vez tome tiempito, pero que ahí está también ese germen de aquello que debemos denunciar y por lo cual tenemos que pelear. No quiero acabar este programa sin recordar lo que Hannah Arendt decía respecto al mal banal. No solamente está en estas figuras demoníacas y atroces que buscan la violencia y el odio, sino tal vez en personas comunes y corrientes que simplemente obedecen o que hacen de la vista gorda frente a lo que sucede. El mayor problema de este mundo
ser cómplices, no solamente soportar o apoyar, sino sobre todo callar frente a lo que está sucediendo, y por eso invitarle a la gente a tomar postura es también tomar postura por lo que está pasando en nuestro país. El boicot, la desinversión y las sanciones son parte de actividades que los ciudadanos podemos hacer de a pie, dejar de comprar en mi comisariato, bajarte la aplicación No Tanks para ver qué producto está financiando el holocausto, el genocidio palestino. Son actividades chiquititas pero que pueden causar grandes impactos en la financiación del sionismo. Y bueno, pues a todas las personas, Paco, agradecerte muchísimo a ti por esta conversación tan interesante, y a todas las personas que nos escuchan, pues ojalá la filosofía y la reflexión puedan llegar a esto, a tocar las fibras profundas de las causas que la humanidad debe defender. Como Diálogos Mundanos no dejamos de ser sensibles a la realidad que el hacer este país, y hacemos este programa también pensando que recordar estos 2 años de infierno que vive el pueblo palestino es también recordar que acá también hay infiernos, y que hay infiernos en todo el mundo, y mientras, lo que tú decías, Paco, no seamos todos libres, la tarea estará todavía hecha. Así que agradecerles muchísimo a todos ustedes por esto. Nos seguiremos viendo en Diálogos Mundanos, y como decimos, siempre agradeciendo a Estrategia 7, a Voces Azuayas, que son quienes nos permiten salir cada semana, que la palabra nos encuentre. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.